Muy buenas tardes a todos. Le damos la cordial bienvenida a nuestra primera sesión sincrónica. María Esther Cabral Torres, coordinadora académica del programa de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil. Les saludo en nombre del equipo. También les va a saludar nuestro coordinador Bruno. Sin embargo, decirles que estas sesiones serán grabadas y van a estar disponibles para que ustedes puedan visualizar posteriormente de vuelta en nuestra plataforma del curso, en la plataforma Moodle, en la plataforma que presentamos nuestras sesiones presenciales, donde ustedes pueden acceder con su número de cédula como usuario y su contraseña, su número de cédula. Si es que por alguna razón tienen alguna dificultad, a través de los grupos de WhatsApp, ustedes pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto le vamos a estar apoyando para que puedan hacer efectivos esos accesos. Circunstancialmente, hoy iniciamos jueves para tener un poco más de tiempo de que ustedes se preparen, pero al final de la próxima semana ya vamos a tener el segundo módulo con el día martes. Al finalizar la presentación del doctor Agustín Carrizosa, también van a tener la posibilidad de hacer preguntas respecto a los temas que quieran ustedes profundizar o que no quedó muy claro. Y, por supuesto, estamos muy contentos de que nos acompañen y a los que no pudieron conectarse, bueno, esperamos que puedan ver las grabaciones. Bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Agustín Carrizosa, soy médico, psiquiatra, y me he dedicado desde el año 73, soy bastante viejito ya, desde el año 73 me he dedicado a estudiar básicamente organizaciones y liderazgos, diríamos, ¿verdad? Y en ese contexto, sobre todo en el área de lo que son las organizaciones de la sociedad civil, diríamos, ¿verdad? Que es un campo en el cual estuve trabajando durante todos estos años, diríamos, ¿verdad? Aparte de mi ejercicio como psiquiatra y como psicoanalista. Entonces, quería contribuir con este proceso, básicamente planteando 2 o 3 ideas que yo creo que son fundamentales para entender lo que es las organizaciones de la sociedad civil, su función y el rol que jugamos nosotros como líderes en ese contexto, ¿verdad? Entonces voy a plantearles algunas ideas que yo considero que es importante para que después al final de la presentación podamos discutir y plantear algunas preguntas o aclaraciones que necesitan. Me parece importante aclarar estos temas porque quizás uno de los problemas más grandes que tenemos en este sector es justamente las definiciones, diríamos, ¿verdad? Si uno hablamos de organizaciones de la sociedad civil, hablamos de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, organizaciones del tercer sector, y asimismo también hay una cantidad de definiciones dentro del sector como qué es lo que significa el bien común, qué significa el fortalecimiento de la democracia, qué significa democracia, qué relación hay entre la sociedad civil y la democracia, diríamos, ¿verdad? Son todas cuestiones que han venido discutiéndose durante muchos años, diríamos, ¿verdad? Y quiero comenzar con la base de todo, que es la participación ciudadana, ¿verdad? La participación ciudadana es el pilar, diríamos, de la construcción del bien común y de la democracia. Cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando de una función que si no se ejerce, si uno no ejerce la ciudadanía, entonces no es realmente ciudadano, diríamos, ¿verdad? Por eso que la ciudadanía tiene que ser ejercida y ese ejercicio de la ciudadanía se realiza a través de una participación activa en la sociedad civil, ¿verdad? Esto implica involucrarse activamente en los asuntos públicos, en asumir responsabilidades también, diríamos, ¿verdad? Salir de ese modelo de solamente ser receptor de los beneficios del Estado para ser un coactor en la acción del Estado, diríamos, ¿verdad? Nosotros venimos a partir de casi desde el principio de la historia de Paraguay
venimos teniendo gobiernos autoritarios, gobiernos que han creado un modelo de ciudadanía básicamente clientelar, ¿verdad? Donde el Estado se vuelve en el gran papá que distribuye bienes a todos los sectores, pero ante el cual uno tiene que someterse, uno tiene que ser obediente, diríamos, ¿verdad? Cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando, sin embargo, desde otra perspectiva, en el sentido de que no somos clientes del Estado, sino que somos copartícipes del Estado. Y desde luego cuando uno habla de Estado, habla también de la sociedad civil, diríamos. El Estado está formado no solamente por el gobierno, por los partidos políticos, está también formado por la ciudadanía, por los distintos sectores, diríamos, que son los que contribuyen, diríamos, a desarrollar lo público, ¿verdad? La verdadera participación entonces ocurre cuando las personas desarrollan esa capacidad colectiva de abordar los problemas, de organizarse y transformar, diríamos, la realidad que les afecta. Entonces podemos decir que las organizaciones de la sociedad civil, que son las que estamos abordando hoy, es cuando esta participación ciudadana se organiza para realizar una actividad específica o resolver un problema específico, diríamos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país se calcula que hay más de 10, por lo menos lo que figura en el Ministerio de Economía, es de que hay más de 10.000 organizaciones de la sociedad civil. Distintos tipos de organizaciones. Hay gremios, hay sindicatos, hay clubes, hay comisiones vecinales. O sea, hay distintos tipos de organizaciones o la sociedad se organiza de diferente manera para poder abordar temas específicos, diríamos, ¿verdad? Los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores, para los gremios para desarrollar un sector, diríamos, ¿verdad? Y las organizaciones de la sociedad civil de las que estamos hablando ahora son organizaciones que hacen una intermediación entre la ciudadanía y el gobierno, entre la ciudadanía y los otros sectores, diríamos, ¿verdad? Realmente nuestra función como organizaciones de la sociedad civil es básicamente ayudar a definir problemas sociales y articular una resolución de esos problemas sociales a través con el gobierno o a través de otros sectores, digamos, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones básicas para que la participación funcione realmente es, por un lado, organizarse y, por otro lado, tener espacios donde sea escuchado y tenido en cuenta. Pasamos el otro, no, mucho antes, la lámina 5. La organización ciudadana o la organización social no es una cuestión nueva, diríamos. Existe inclusive antes que existan los gobiernos o antes de que existan las organizaciones ciudadanas muy organizadas, diríamos, ¿verdad? Siempre las personas se han organizado, se han unido y se han organizado para resolver diferentes problemas, sean estos problemas que pudieran amenazar la vida de las personas o inclusive organizarse para ir a cazar animales, etcétera, etcétera. Y eso ha ido incrementándose, diríamos, y ha ido mejorándose a través de la historia. Una de esas organizaciones que se creó para resolver los problemas sociales ha sido justamente el gobierno. La idea de crear un gobierno es la idea de una organización que pueda resolver los problemas sociales, diríamos, ¿verdad? Y quizás una de las cosas que pasó con esta organización específicamente, como pasa con muchas organizaciones, y hoy en día inclusive estamos viendo que en algunos sectores del tercer sector de las organizaciones de la sociedad civil también está apareciendo, de que estas organizaciones crecen tanto, se desarrollan tanto, que al final pierden su conexión con sus clientes
o con las personas con las que tendría que interactuar, diríamos, ¿verdad? El gobierno actualmente, los gobiernos actualmente se han vuelto organizaciones que se han aislado de la población a la que ellos mismos sirven, diríamos, ¿verdad? O han sido copados inclusive por otros sectores. Entonces, históricamente las organizaciones de la sociedad civil han ido no solamente desarrollándose, sino también cambiando su característica, diríamos, ¿verdad? Además de cambiarse debido a las zonas que está abordando, diríamos, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en día, diríamos, ¿verdad? Que muchos sectores están viendo una amenaza, diríamos, en la fortaleza que este tercer sector está teniendo debido justamente a su representatividad social. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil fortalecen, diríamos, lo que fortalece la capacidad de las comunidades para emprender los desafíos y los problemas que afectan a la población. Básicamente definiendo cuáles son los problemas, que es bastante interesante porque una de las cosas que observamos es que definir el problema no es tan simple como uno piensa, diríamos. Ahora, ese es el problema que yo tengo, no, sino poder realmente definir cuál es el problema principal o el problema primario no es fácil, diríamos, ¿verdad? Posteriormente, priorizar, construir acuerdos, organizarse, movilizar recursos. Eso es un poco la función que estas organizaciones cumplimos como tercer sector, diríamos, ¿verdad? Llámese organizaciones de base, que son organizaciones más pequeñas que normalmente se unen para resolver un solo problema, u organizaciones mucho más grandes que son organizaciones más vinculadas ya con el desarrollo o con la resolución de problemas mucho más importantes como salud, educación, diríamos, ¿verdad? Pero siempre hay esta organización base que es lo que tiene que desarrollarse para que los problemas se resuelvan, ¿verdad? Y estas organizaciones lo que facilitan entonces es la coordinación de las acciones, además de definir las prioridades y definir los problemas y cómo abordar esos problemas, también actúa sobre la coordinación de los distintos actores, los distintos sectores, ¿verdad? Generando lo que se llama un proceso de diálogo público-privado, ¿verdad? Este diálogo de público-privado fortalece entonces las alianzas que existen entre las distintas sectores y las distintas organizaciones de los distintos sectores. A esta capacidad de alianza, a esta capacidad de trabajar colectivamente, en sociología y en política se denomina capital social, diríamos, ¿verdad? Y el capital social es esta capacidad que tienen los distintos sectores de trabajar de manera colectiva, de trabajar juntos para resolver problemas, que son ciudadanos, diríamos, que son sociales, diríamos, ¿verdad? Hay varios estudios muy interesantes en este sentido, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo, diríamos, ¿verdad? Cómo comunidades que tienen mayor capacidad de colaboración, de confianza mutua y reciprocidad dentro de sus organizaciones, tienen mucho mejor desarrollo que aquellas organizaciones donde persiste la desconfianza, donde persiste la fragmentación, donde persiste, diríamos, la falta de colaboración, digamos, ¿verdad? Lastimosamente, nuestra sociedad paraguaya es una sociedad en la cual el tejido social siempre ha estado bastante debilitado, bastante fragmentado, diríamos, ¿verdad? Entonces es muy difícil crear un capital social que nos favorezca nuestro desarrollo, diríamos, ¿verdad? Pero esto no es fortuito, mucho tiene que ver con estrategias políticas de cerrar los espacios cívicos, de limitar los espacios cívicos justamente es como una forma de control político, diríamos, ¿verdad? Nosotros estamos viendo esto y esto se está observando
en diferentes estructuras, como podemos ver estructuras políticas, la oposición, por ejemplo, la dificultad que tiene de poder establecer vínculos entre los distintos sectores para tomar una posición más coherente, diríamos, ¿verdad? No sé si me estoy yendo demasiado rápido, pero me preocupa la hora, pero me dijeron que tengo media hora, entonces estoy... pero entonces las organizaciones lo que buscan no es solamente señalar problemas. Hay distintos tipos de organizaciones, también hay que aclarar, ¿verdad? Hay organizaciones que son más de, como hacíamos, de problemas de base. Hay organizaciones que tienen mucho más que ver con problemas de desarrollo, diríamos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra organización, como IDE, como muchas organizaciones, son organizaciones que se han especializado en resolver problemas sociales importantes, diríamos, ¿verdad? Y tienen, además de ser intermediadores con los sectores a los que sirve, también tienen profesionales y expertos que pueden ayudar, diríamos, más a esas organizaciones a definir sus problemas y abordar esos problemas, diríamos, ¿verdad? Normalmente no son solamente voluntarios como existen en las organizaciones de base, en las organizaciones más comunitarias, sino que tienen además componentes técnicos que pueden ayudar, diríamos, a resolver los problemas, a definir y a resolver los problemas que abordan. Por eso estas organizaciones no se limitan solamente a señalar los problemas. Las organizaciones que le llaman de abogacía, las organizaciones de defensa de ciertos derechos, esas son más organizaciones que tienen una función de abogacía. O sea, lo que ellos definen es cuál es el problema que quieren abordar. Por ejemplo, el problema de la mujer, el maltrato de la mujer o las limitaciones políticas de la mujer, y buscan definir ese problema y hacer visible ese problema de manera a poder incidir sobre las políticas públicas para corregir esos problemas. Pero además, generalmente la mayoría de nuestras organizaciones también quieren transformar ese problema en propuestas, diríamos, ¿verdad? Y eso entra dentro de lo que es la gestión de nuestras organizaciones, es decir, transformar los problemas en propuestas concretas, diríamos, ¿verdad? Que es lo que hablamos de definir el problema. Después, una vez definidas esas propuestas, se organiza algo o se organiza la organización para replicar, para resolver ese problema. O sea, además de desarrollar una propuesta, se organiza para resolver, para lograr esa propuesta, ¿verdad? Y por último, esa organización tiene que transformarse en soluciones concretas, tiene que verse en resultados concretos, digamos, ¿no? Y esto es muy importante porque una de las dificultades que nosotros experimentamos permanentemente es cómo mostrar lo que estamos haciendo, diríamos, ¿verdad? Y esto se está volviendo hoy en día uno de los temas más importantes. ¿Cómo podemos nosotros, para las agencias de cooperación inclusive, ¿verdad? Y para el mismo gobierno y para la ciudadanía? Hay una falta de credibilidad en muchas de las gestiones que se realizan, justamente porque medir los resultados de las cosas que hacemos no siempre es fácil, diríamos, ¿verdad? Por eso, como estrategia siempre... y eso podríamos ver más adelante, como estrategia siempre es importante tener un proceso de ir logrando resultados más cortos, pero más demostrables, diríamos, ¿verdad? Y el otro tema importante es el tema de movilización, saber movilizar a los sectores con los que trabajamos, diríamos, ¿verdad? Nuestra fuerza está justamente en esa movilización social que logramos. Otra de las funciones básicas, diríamos, de este sector es que realmente somos escuelas de ciudadanía, diríamos, ¿verdad? Trabajar en una organización social no solamente hace que uno participe, diríamos, en resolver un problema, sino que hay todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Aprender a
participar en una organización, aprender a votar o a ser votado, a definir problemas, a ser escuchado, a saber negociar, diríamos. Todas funciones estas que son la base de un ser ciudadano, diríamos, ¿verdad? O sea, de ser un ser ciudadano activo. Entonces, muchas de estas organizaciones, o casi todas estas organizaciones, son, además de cumplir una función específica social, también son verdaderas escuelas de ciudadanía. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una organización que son los padres de los colegios, la asociación de padres de los colegios, que son verdaderas estructuras de formación ciudadana, de formación, y está demostrado cómo de estas diferentes escuelas o de diferentes grupos de padres salen concejales, salen intendentes distritales, salen gente que entra en el sector político activamente, diríamos, ¿verdad? Que además de aprender, desarrolla ese interés por lo público. Entonces, en nuestro país no sé si podemos hablar mucho de eso porque existe una variedad de organizaciones que tienen esas funciones, muchas cumplen bien, otras no tanto, diría, pero es una de nuestras funciones ser, el hacer ser ciudadano, ¿verdad? Y esto implica no solamente votar, el ser ciudadano no es solamente ir a votar cada 5 años, ser ciudadano sobre todo significa incidir en políticas públicas, o sea, definir cuáles son los problemas, definir cuáles son los cambios que hay que hacer en propuestas de ley, etcétera, etcétera, y controlar la gestión pública. Controlar la gestión pública, que es lo que normalmente más molesta a los sectores políticos, a los sectores de gobierno. Entonces, perdón, entonces la gran parte de todo esto que estamos hablando es la forma en que este sector contribuye en el fortalecimiento de la democracia, diríamos, ¿verdad? La experiencia participativa, la formación ciudadana fortalecen la democracia, porque como decíamos anteriormente, se busca que todo el mundo sea escuchado, que todo el mundo sea tenido en cuenta, y de eso se trata la democracia, digamos, ¿verdad? La democracia es el gobierno de todos, es el gobierno de la mayoría, digamos, ¿verdad? Pero ese gobierno de la mayoría no se logra si no existen canales de comunicación y canales de incidencia que puedan realmente hacer de que la voz sea escuchada, y cuando me refiero a ser escuchada, que sea tenido en cuenta, diríamos, ¿verdad? Y eso está muy demostrado, que cuando más amplia es la participación ciudadana, cuando más amplios son los espacios de participación, mejor son las democracias, diríamos. Y viceversa, los países de mayor democracia o mejor democracia tienen más organizaciones de la sociedad civil, más grupos no gubernamentales que funcionan, diríamos, ¿verdad? Estados Unidos, que es, diríamos, la cuna de la democracia, tiene más de 3 millones de organizaciones democráticas, sociales, diríamos, ¿verdad? Bolivia tiene 300.000, Chile tiene 19.000, etc. O sea, hay muchísimas organizaciones en los países democráticos, y cuando mejor organizada está la democracia, más participación existe. El otro tema, el siguiente, el otro tema que quería abordar un poco es el tema del liderazgo, diríamos, ¿verdad? Cómo este sector, para que funcione, necesita líderes, ¿verdad? Ustedes que están siguiendo este curso se están formando como líderes para poder llevar adelante estos procesos de resolver problemas sociales, diríamos, ¿verdad? De una manera organizada. Partiendo de qué es el liderazgo, ¿verdad? Para mí el liderazgo es esa capacidad de influir en otras personas, de movilizar a otras personas para resolver problemas que son del bien común, diríamos, ¿verdad? Y esto que resolver problemas que son del bien común implica de que el líder no es alguien
que tiene una posición vertical con relación a sus seguidores, sino que tiene una relación interactiva importante, diríamos, ¿verdad? Hoy no se puede entender el liderazgo como alguien que tiene la capacidad de resolver todos los problemas, sino lo que se entiende hoy es liderazgo, es como las personas que tienen la capacidad de interactuar con sus seguidores para lograr soluciones colectivas, diríamos, ¿verdad? Y eso cambia todo el concepto de lo que es el poder y lo que es la influencia, diríamos, ¿verdad? El poder, desde nuestra perspectiva, no funciona como una fuerza que impone, sino funciona como una forma de relacionamiento que hace de que se pueda lograr el apoyo para lograr fines comunes, diría. O sea, ser líder también implica tener un conocimiento muy importante de la realidad y poder construir confianza y acompañar los procesos de cambio, diríamos, ¿verdad? Ese es un poco el concepto de liderazgo. Ahora, el liderazgo es una función relacional. Nosotros en el CIR hemos definido un concepto que le llamamos inteligencia relacional, que es la capacidad que tiene el líder de realmente no solamente fortalecer la interacción entre los distintos actores o sectores, sino que sobre todo de hacer de que esa relación entre sectores y actores tenga, realmente genere una fuerza impulsora, una fuerza creativa, una fuerza basada en la confianza y la colaboración, diríamos, ¿verdad? Y a este también, en vez de llamarle capital social, como se usa en el caso de la parte social, le suelo llamar yo capital sinérgico, diríamos, ¿verdad? Porque lo que al fortalecer la relación entre los distintos sectores a través de la comunicación, a través de la creación de confianza, lo que se logra es un capital, así como el capital financiero y como el capital humano, que realmente hace que las cosas sucedan, diríamos, ¿verdad? Y es sinérgico porque no es más que la suma del aporte de cada uno de los individuales, diríamos, ¿verdad? O sea, no es que 1 más 1 es 2 en el caso de la sinergia, sino que 1 más 1 puede ser 4, puede ser 6, diríamos, ¿verdad? Porque hay un factor ahí de desarrollo creativo y de aprendizaje que hace de que las propuestas sean de mayor impacto, digamos, ¿verdad? Pero el liderazgo que a nosotros nos interesa es sobre todo el liderazgo comunitario, diríamos, ¿verdad? Hay muchos tipos de liderazgo, hay liderazgo del sector empresarial, hay liderazgo político, hay liderazgo público, hay diferentes tipos de liderazgo, diríamos. Pero el liderazgo que nos toca a nosotros acá en este curso es el liderazgo comunitario, diríamos, ¿verdad? Es el liderazgo de ese ciudadano que decide entrar dentro del sector, del tercer sector y asumir un rol de impulsor, un rol creativo, un rol de liderazgo dentro de esa comunidad, digamos. Que no es fácil. El liderazgo hay que tener en cuenta que no es un ejercicio libre de peligros, diríamos, ¿verdad? La mayoría de los grandes líderes han tenido que pagar precios muy altos, ¿verdad? Partiendo de Jesucristo, diríamos, ¿verdad? John F. Kennedy, de Luther King, de Mahatma Gandhi, todas estas personas que han asumido un rol de liderazgo, que han forzado un cambio en el contexto, han tenido que pagar precios altos por eso, porque cualquier cambio que se genere indudablemente afecta positivamente a unas personas, pero también negativamente a muchas otras personas, ¿verdad? Y es ahí donde el liderazgo se vuelve peligroso, diríamos, ¿verdad? Pero es un liderazgo que no se basa, el liderazgo comunitario es un liderazgo que no se basa en una función o un rol que se le da, sino que es un liderazgo que se basa
en la confianza que puede crear el líder, en su relación con la comunidad, diríamos, ¿verdad? En su acercamiento con la comunidad, diríamos. Es un líder que está en donde está por la confianza y la credibilidad que genera, diríamos, ¿verdad? Es mucho más difícil construir un liderazgo comunitario por eso mismo, diríamos, porque no es que alguien le da a él poder para que él lidere, sino que es alguien que él construye ese poder a través de su buena gestión, a través de su credibilidad, a través de la confianza que genera, diríamos, que debería ser también la forma del liderazgo político. El liderazgo político debería ser sustentado en la credibilidad y en la confianza que genera, no como en muchos casos hoy en día que está sostenido más en recursos financieros o en apoyo de ciertos sectores, diríamos. Entonces, la legitimidad moral, la cercanía con la comunidad y la capacidad de articular actores diversos es un poco la función principal del líder comunitario. Pero el líder no puede funcionar solo. El liderazgo, el líder, el llanero solitario no existe realmente, diríamos, ¿verdad? Para que un líder pueda funcionar necesita un equipo. Por eso decíamos que el liderazgo es una relación interactiva, no es una relación individual, diríamos, ¿verdad? Yo tengo que tener seguidores y tengo que tener, esos seguidores tienen que tener confianza en mí y yo tengo que venderles mi credibilidad y ellos tienen que resolver, y ahí se crea esa relación de liderazgo. No es como liderazgo formal que te viene y te dice, bueno, fulano de tal va a ser presidente por 5 años y todos tenemos que obedecerlo. Ese tipo de liderazgo no es el liderazgo comunitario, diríamos, ¿verdad? Gracias a Dios, por otro lado. Y entonces, otro de los componentes básicos para el ejercicio del liderazgo es la capacidad de formar equipos y la capacidad de trabajar en equipo, diríamos, ¿verdad? Los equipos, los equipos, diríamos, necesitan, diríamos, de un liderazgo normalmente, pero no se basa en los talentos individuales, diríamos, ¿verdad? El equipo está formado por talentos individuales, está formado por un líder que logra articular esto, pero realmente la calidad del trabajo en equipo depende de esa vinculación entre los distintos actores, diríamos, ¿verdad? Eso que hablábamos con relación a la colaboración. A ese vínculo yo le llamo vínculo sincrónico, palabra que me pareció que había, ¿verdad? Que es un vínculo entonces basado en esa confianza, en la credibilidad, etcétera, etcétera, que forma un tipo de relación que permite un mejor aprendizaje colectivo y sobre todo permite desarrollar una tensión creativa en la relación, diríamos, ¿verdad? Una inteligencia creativa. Esos equipos tienen su propia inteligencia basada en esa conectividad, en ese diálogo creativo que se establece entre los distintos actores, diríamos, ¿verdad? A eso se le llama, le llamo yo creatividad, vínculo creativo, diríamos, ¿verdad? Que genera una inteligencia especial, que es una inteligencia basada en la relación. Entonces, y esa es una función del líder. El líder tiene que tener esa capacidad de no solamente formar equipos de trabajo, sino de fortalecer ese vínculo sincrónico, asegurar que ese vínculo sincrónico sea realmente productivo, diríamos, ¿verdad? Porque el trabajo en equipo normalmente crea lo que se llama la tensión creativa, diríamos, ¿verdad? Que la creación creativa es la diferencia que hay entre mi propuesta de hacer algo y el resultado. Ahí hay una tensión que se crea, que es la tensión que va a impulsar, diríamos, a la persona a lograr ese fin. Pero muchas veces esa tensión puede ser muy exagerada y puede volverse destructiva del logro, diríamos, ¿verdad? Entonces, una de las funciones muy importantes del liderazgo
del liderazgo en general, es poder hacer de que esos procesos y esa tensión creativa sea manejable, sea controlable, diríamos. Entonces, esto es otra de las funciones importantes del liderazgo creativo. Y bueno, y el otro, como ya hablamos, el capital sinérgico era ese capital que se crea dentro de la organización, el capital social, pero dentro de la organización, diríamos, ¿verdad? Que lo que busca es fortalecer las relaciones de confianza y colaboración que facilitan la acción colectiva, diríamos, ¿verdad? A esta capacidad entonces le llamamos capital sinérgico, ¿verdad? Y a diferencia de los capitales financieros, por ejemplo, capital financiero cuando vos usás se va gastando, se va perdiendo, ¿verdad? El capital sinérgico incrementa en la medida que se usa, porque en la medida que va teniendo resultados, las relaciones se fortalecen, la colaboración se fortalece, la confianza se fortalece. Entonces ese capital va creciendo, diríamos, ¿verdad? Que es otro de los roles que el líder tiene que controlar, tiene que tener la capacidad, diríamos, de manejar los conflictos que aparecen en todo crecimiento, de manera que esos conflictos no sean destructivos, sino que sean procreativos, diríamos, ¿verdad? Que sean cuestionamientos, que abran espacios de confrontación y diálogo para crear ideas nuevas, diríamos, ¿verdad? Si los conflictos no son resueltos, normalmente al final terminan destruyendo la relación. Entonces, una función fundamental, diríamos, del líder es poder controlar esos vínculos de manera que los conflictos no sean destructivos. Bueno, otro aspecto que hablábamos también, que mencionaba anteriormente, es la importancia de la visibilidad de los resultados, diríamos, ¿verdad? Para que el equipo realmente sea sostenido, además de resolver los conflictos, de controlar la tensión creativa, tiene que sentirse que hay logros, diríamos, ¿verdad? Y esto repito porque es un tema que observamos mucho como la frustración, sobre todo en muchas comunidades, en las comunidades muy excluidas, ¿verdad? Tienen niveles de frustración muy bajas, diríamos, ¿verdad? Y si no se demuestra que hay cambios positivos en el proceso, lo que observamos es que normalmente hay abandono, muchas veces son abandonos silenciosos, la persona sigue actuando, pero ya no cree que hay resultados. Esto también es el resultado de historia de grandes frustraciones que nuestra sociedad ha tenido debido a los malos resultados de políticas públicas que han sido insuficientes, que han sido ineficientes, ¿verdad? Y mentiras políticas que han existido durante muchísimos años, diríamos, promesas que nunca se cumplen. Entonces hay esa sensibilidad especial hacia la gestión de los proyectos y hacia la gestión de lo público, ¿verdad? Entonces, esto es una recomendación siempre asegurar de que uno pueda realmente ir logrando resultados concretos y demostrar esos resultados concretos para poder seguir sintiendo apoyo y seguir manteniendo la construcción de estos equipos de trabajo. Bueno, la próxima es sí. A modo de síntesis, ligeramente, el liderazgo comunitario busca entonces convertir la participación ciudadana en acciones colectivas organizadas, diríamos. O sea, con la participación ciudadana a través de organización, que son las organizaciones de la sociedad civil. Y para eso necesita construir confianza, fortalecer el tejido social, fortalecer las relaciones entre las personas que permitan impulsar una transformación sostenible para el bien común. Bueno, y con eso más o menos cierro algunas ideas para abrir, no sé si yo tardé mucho tiempo o no, pero procuré ser lo más rápido posible. Gracias por la atención. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora tienen el espacio para hacer las preguntas. Los que necesiten o quieran pueden levantar la mano y le damos unos minutos para las respuestas.
¿Demasiado claro o demasiado confuso? Demasiado rápido. Sí, vamos a ver qué dicen los participantes. Ahí tengo la mano levantada. Jennifer, adelante, por favor. El tema de la capital social no pude escuchar muy bien, si me podía repetir. Sí, capital social es en comunidades donde existe confianza, donde existe colaboración, donde existe reciprocidad, diríamos, ¿verdad? O sea, tienen una fuerza especial que hace que tengan mayor desarrollo que otras comunidades donde la sociedad está más fragmentada, donde hay más desconfianza entre sectores, entre personas, diríamos, ¿verdad? Y también donde consecuentemente hay poca colaboración entre personas o entre sectores o entre comunidades, ¿verdad? Eso hace de que las comunidades con falta de, de esta confianza y colaboración tienen menor fuerza para su desarrollo, diríamos, ¿verdad? Y a esa fuerza es que le llaman algunos autores capital social, porque es un capital que tiene la comunidad para mejorar su desarrollo, diríamos, ¿verdad? Entonces, en comunidades, por ejemplo, una comunidad en nuestro país, la comunidad, los menonitas, por ejemplo, ¿verdad? Los menonitas tienen, desde luego, religiosos, por la religión, tienen una forma de trabajar colaborativamente, diríamos, ¿verdad? Entonces, esas comunidades tienen mayor fuerza que otras comunidades donde hay desconfianza, donde la gente no cree, hay frustración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso se ve en muchas de estas compañías, de muchas de estas comunidades formadas por inmigrantes, por ejemplo, japoneses, ¿verdad? Que vienen y trabajan de una manera más colectiva, basada en su confianza y tienen mayor fuerza que otras comunidades donde no existe esa fuerza. A eso se le llama capital social. Y lo que yo estuve observando todos estos años, porque me dedico a estudiar organizaciones y liderazgo, es de que también dentro de las organizaciones mismas, cuando existe esta colaboración, funcionan mejor estas organizaciones, funcionan como yo le llamo organizaciones inteligentes, diríamos, ¿verdad? Organizaciones vivas. Cuando funcionan esto, tienen mayor éxito, logran mejores resultados que aquellas organizaciones que son muy verticales, donde no se le escucha suficientemente a los funcionarios o no se los tiene en cuenta, diríamos, ¿verdad? En esas comunidades, en vez de lograrse una integración, lo que se logra es que se creen micropoderes dentro de la organización, que al final terminan fragmentando la organización y no permitiendo que alcance sus objetivos. Y una de las cosas que estamos observando es que todo este tema de la tecnología está aumentando más esa fragmentación, diríamos, ¿verdad? Porque la comunicación entre las personas está cada vez siendo suplantada por cuestiones más técnicas, diríamos, ¿verdad? Mucha gente presta más tiempo a su WhatsApp que a la persona que está sentada enfrente. No sé si respondió eso o no. Gracias, doctor. Sí, respondiste, muchas gracias. Listo. Y cerramos de esta forma, entonces, doctor, muchísimas gracias. También agradezco a mis compañeros, al coordinador general y a nuestro coordinador también de desarrollo de los cursos, a Bruno, y a todos los participantes, y especialmente a Carlos también, que está como soporte aquí con nosotros, a Lisi, y a todos los participantes le enviamos el mayor de los éxitos y por favor, está el curso disponible. Los que tengan dificultad, por favor, nos hacen saber para poder ayudarles y concluir exitosamente y poder pasar al nivel, al otro curso que también les va a servir muchísimo.